Cristianismo no es solamente relacionamiento con una iglesia o con una doctrina. Cristianismo, en primer lugar y por encima de todo, es relacionamiento con la persona maravillosa de Jesucristo. Voy a decir algo que te puede chocar. Hay muchos cristianos que están en la iglesia, piensan que son cristianos, pero son solamente miembros de iglesia. Todavía no han llegado a la maravillosa experiencia de ser cristianos. Y hay mucha gente que todavía no está en la iglesia y sin embargo ya vive el cristianismo. ¿Qué cosa es cristianismo? Voy a leer lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hijos de Dios. Dios quiere tener con los cristianos una experiencia de padre para hijo. Mira, si tú eres hijo de un cristiano y tu papá como cristiano es hijo de Dios, genealógicamente, ¿qué vendrías a ser tú para Dios? Si tu padre es el hijo de Dios y tú eres el hijo de Dios, ¿qué vendrías a ser? Nieto. Pero en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar la expresión nietecitos míos, queridos nietos, ahora somos nietos de Dios. No hay. Él solo reconoce hijos, no reconoce nietos. Nadie se va a salvar porque el papá fue un buen cristiano. Tú vas a tener que llegar a tener una experiencia propia, personal con el Señor Jesucristo. Una experiencia de padre para hijo. Y en esa experiencia vas a tener que aprender a caminar con Dios. Cristianismo es caminar con Jesús. Levantarte con Jesús de mañana. Salir al trabajar con Jesucristo. Almorzar con Jesús. Volver en la tarde a la casa con Jesús. Acostarte con Jesús y dormir con Jesús. Cuando yo digo que cristianismo es compañerismo con Cristo 24 horas por día, muchas veces las personas piensan, pastor, ¿y a qué hora me levanto? ¿Y a qué hora me baño? ¿Y a qué hora trabajo? ¿Y a qué hora estudio? Pues tienes que aprender a hacer todo lo que haces con Jesucristo. Entonces eres cristiano. De otra manera, eres apenas un miembro de la iglesia. ¿Serías capaz de imaginar que Jesús está a tu lado cuando estás jugando un partido de fútbol? Que Jesús está a tu lado cuando te estás divirtiendo con tus amigos, que Jesús está a tu lado cuando estás comiendo. Entonces, lo que tú hagas no va a ser la ansiedad de estaré pecando, estaré haciendo, sino la maravillosa experiencia de andar con Jesucristo, que es tu Padre, es tu amigo, y tratar de ver una sonrisa en el rostro maravilloso del Señor Jesucristo. Como resultado de eso, tu vida es una vida de obediencia, tú andas en los caminos de Dios y pues relación de amor produce amor, relación de amor produce gozo. Y si tú te relacionas con Dios en una experiencia de padre para hijo, tu cristianismo va a ser un cristianismo abundante, un cristianismo pleno. Sin embargo, hay mucha gente que conoce la doctrina y son especialistas en conocer qué cosa es pecado, qué cosa no es pecado, pero no viven una experiencia diaria de compañerismo permanente con Cristo. Resultado, viven una experiencia triste, solo mirando el comportamiento de las otras personas. Tú no te preocupes con lo que los otros hacen, no hacen. Hay gente que me dice así, pastor, ¿y cuándo vendrá el reavivamiento, la reforma a la iglesia? Tú no te preocupes por los otros, tú preocúpate cuándo va a venir el reavivamiento y la reforma a tu vida. Entonces tu vida va a ser una fuente de inspiración para los otros. Ahora, en esa maravillosa experiencia de compañerismo con Cristo, te vas a dar cuenta que la mano poderosa de Jesús te acompaña para todo lado. En Jesucristo, mártir de paz,
en las horas más pesadas de tentación vas a encontrar el refugio, vas a encontrar el compañerismo, vas a encontrar el amor de Dios. Sabes que a mí me llevó muchos años descubrir la experiencia de caminar con Cristo como si estuviera caminando con un amigo. Muchos de ustedes han leído mi experiencia, han escuchado mi experiencia. En los primeros años de mi ministerio yo era un pastor rígido, un pastor de aquellos que se puede decir conservador, preocupado únicamente en las reglas, en la conducta, en el comportamiento. Tuve que ir a la selva, a la Amazonía de mi país. Ahí, en la desesperación, en la oscuridad, muchas veces me perdí en la selva, no sabía dónde estaba la salida. Ahí descubrí que la vida cristiana no era solamente tener conceptos teóricos en la cabeza, era caminar con alguien que está a tu lado. Yo nunca vi a Jesucristo, yo nunca lo toqué. Y cuando cuento algunas experiencias milagrosas de Cristo en mi vida, no es por el aspecto místico de esos actos milagrosos, pero lo que quiero decir es que aunque no lo toqué y aunque no lo vi, yo siento que Jesús está conmigo. Cuando estoy dirigiendo mi carro, Jesús está a mi lado. A veces en las grandes ciudades paro delante de un semáforo y miro al lado y el otro conductor se está riendo de mí. Y yo sé por qué se está riendo. Porque él me ve hablando solo y debe pensar, ese pobre está loco. No estoy loco. Yo sé con quién estoy hablando. Yo sé quién está a mi lado. Y ese compañerismo, ese amor de mi Padre, de mi amigo Jesucristo, me produce alegría, me produce paz. Por eso es que a estas alturas yo continúo predicando con la misma fuerza, con la misma energía. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para compartir el amor maravilloso de Cristo. Y que la gracia del Redentor siempre dirija nuestro vivir. ¿Sabes que en la Biblia encontramos experiencias como la de Enoc, que un día desapareció porque Dios se lo llevó? Y si Dios se lo llevó, debe ser porque era un hombre bueno. Pero ¿por qué era bueno? La Biblia dice, y anduvo Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc era bueno porque anduvo con Dios. Noé era perfecto en sus generaciones porque anduvo con Dios. David es llamado el amigo del corazón, el hombre conforme al corazón de Dios, porque anduvo con Dios. En la vida de estos tres hombres hay una expresión: los tres anduvieron con Dios. Fueron compañeros, cultivaron una experiencia de compañerismo con Dios. Y el resultado de eso fue, pues, una vida de armonía con la voluntad de Dios. Ahora te digo una cosa, Noé en un momento de su vida se emborrachó, quedó ebrio, desnudo en la calle. David en un momento de su vida cometió adulterio, engañó, mintió, asesinó. En ese momento, lógicamente, que ellos no estaban al lado del Señor Jesucristo, se habían separado, habían escogido su propio camino. Pero lo bonito de todo es que ellos regresaron. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Y ahí entra la gracia. Nadie se va a salvar porque nunca cayó. Si un día te salvas, será porque a pesar de haber caído, creíste en el Señor Jesucristo, te levantaste y continuaste caminando con Él. En Jesucristo, mártir de paz, está toda tu seguridad de salvación. Muy bien, queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 18. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, esto es interesante, bienaventurados los que vienen a Jesús. Esta noche ustedes no han venido a la iglesia, ustedes han venido a Jesús. Porque la promesa bíblica es, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y esta noche aquí hay más de 3. Por lo tanto, Jesús está aquí.
Entonces, cuando tú saliste de tu casa y viniste a la iglesia, no viniste a la iglesia, viniste a Jesús. Esto es lo interesante. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Este es el texto bíblico. Ahora, ¿cuál es la inquietud central aquí? Porque si yo les hago una pregunta: ¿por qué están ustedes aquí en la iglesia? ¿Por qué han aceptado a Jesús? ¿Por qué se han bautizado? La respuesta va a ser unánime. Miren, dice así: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el sueño de todos nosotros? Ir un día al reino de los cielos. Y por ir al reino de los cielos somos capaces de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Hay gente que come solo brócoli y espinaca porque quiere ir al cielo. Hay gente que no usa anillo. Ahora no van a decir que estoy defendiendo el anillo, porque vean, yo no uso anillo. Pero hay gente que no usa anillo porque quiere ir al cielo. Hay gente que no toca batería porque quiere ir al cielo. Hay gente que no se corta el cabello. Yo no tengo ese problema. ¿Pero por qué? Porque quiere ir al cielo. Hay gente, mire, que el otro día yo encontré una iglesia aquí en Estados Unidos, una iglesia bonita, unida, linda iglesia. Pero cuando yo llegué estaba partida por la mitad, en dos bandos. Y le pregunté a uno: ¿por qué están así? Si ustedes eran una iglesia bonita, unida. Y él dice: no, porque apareció un hermano diciendo que celebrar cumpleaños es pecado. Y entonces el otro de aquí dijo: ¿pero por qué pecado? Si yo cuando llega mi cumpleaños me arrodillo, agradezco a Dios por el año de vida que me ha dado y le pido que Dios me bendiga en el nuevo año. ¿Cómo que eso va a ser pecado? Pero el otro dice: es pecado. Entonces la iglesia que era unida ahora está partida. Los que celebran cumpleaños y los que no celebran cumpleaños. Los que no celebran dicen que no celebran porque es pecado. Entonces yo fui al líder, porque todo grupo tiene un líder. Y hay algunos hermanos que han nacido para ser líderes porque tienen vocación de mandar, ¿no? Entonces ven donde el hermano y le digo: pero hermano, esta iglesia tan bonita, tan unida, ahora partida, solo por el asunto del cumpleaños. Ah, sí, porque es pecado. Pero ¿por qué, hermano? No, si los que queremos ir al cielo no podemos celebrar cumpleaños. ¿Me estás viendo? Queremos ir al cielo. Le digo: pero hermano, a ver, ¿de dónde usted saca eso? A ver, muéstreme en la Biblia, ¿cuál es el versículo que dice eso? Ahora, la respuesta de él me asustó más, porque me dice: no, eso no está en la Biblia. Pero y entonces, hermano, ¿por qué hace tanto problema? ¿Y sabe lo que me dijo? Porque el pastor fulano ha dicho. Ahí ya me quedo preocupado, porque quiere decir que en esta vida seguimos a pastores, no seguimos a palabra de Dios. No interesa lo que la Biblia dice, interesa lo que el pastor fulano ha dicho. No puede ser así, querido. La fuente de nuestra autoridad es la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, no hagas problema. Pero el problema se crea porque queremos ir al cielo. Queremos ir al cielo. Y si yo les dijera: miren, hermanos, mañana todos los que quieren ir al cielo conmigo, pues yo también quiero, a las 4 de la mañana yo los invito a venir aquí a orar conmigo, y vamos a esparcir aquí maíz desgranado y nos vamos a arrodillar ahí de 4 a 5 de la mañana orando a Dios. Ustedes pueden reírse, pero mañana la iglesia va a estar llena. ¿Por qué? Porque todos quieren ir al cielo. Y de alguna manera todos pensamos que para ir al cielo tengo que hacer algo.
Entonces, cuanto más sufro, mejor. Cuanto más duele, mejor. Cuanto más difícil es, mejor. Pero ahora viene el Evangelio y dice, entrar al cielo es la cosa más fácil. Más fácil, no tienes que hacer nada. Pero Jesús dijo, tienes que hacer. Miren lo que dice. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Aquí no hay nada de lechuga, aquí no hay nada de brócoli, aquí no hay nada de batería, aquí todo lo que tienes que hacer para ir al cielo, volverte como niño. Como niño. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues ahí vamos a explicar ahora, porque antes de traerles el texto yo he estudiado, me he arrodillado, le he pedido a Dios que ilumine mi mente para tratar de entender el mensaje y ahora les voy a traer. El gran problema nuestro, querido, nuestro, se llama orgullo. Orgullo. ¿Ustedes creen que los discípulos van a ir al cielo o no? Claro que sí, yo creo que sí. ¿Pedro estará en el cielo o no? ¿Y Juan? Lógico, sí. Pero ahora miren lo que dice. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús preguntando, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Dónde nacía esa pregunta? ¿De dónde venía esa pregunta? Del orgullo. ¿Y qué es lo que el orgullo te lleva a querer? Yo soy más importante que tú, yo valgo más que tú. ¿Ah? Tú puedes ser igual a mí, mejor que yo, no. Ese es el orgullo. Orgullo es la loca idea de que yo valgo más que mis hermanos. Y el orgullo es el padre de todos los pecados. Escucha, el orgullo es el papá de todos los pecados. Porque el primer pecado en el universo comenzó en el corazón de Lucifer y fue el orgullo. ¿Por qué orgullo? Porque no se quiso someter al Señor Jesucristo. Él comenzó a pensar, ¿por qué los ángeles se arrodillan delante de Jesús? ¿Por qué no se pueden arrodillar delante de mí? Jesús no puede valer más que yo. Yo quiero valer más que Él. Primer pecado, orgullo. Resultado, salieron de la presencia de Dios, vinieron a la tierra. Ahora, primer pecado de Adán y Eva. ¿Qué es lo que el diablo le sugirió a Eva? Si comes de este árbol, ¿qué va a pasar? Vas a dejar de ser del nivel del hombre, vas a pasar al nivel de Dios, vas a crecer, vas a ser mejor. Orgullo. El orgullo es el padre de todos los pecados. Del orgullo nace la mentira, nace todos los otros pecados, nacen del orgullo. Pero el primer pecado es el orgullo. Y ese es nuestro problema a lo largo de la vida. Si tu hogar está destruido, la causa es el orgullo. Si tus hijos han crecido y no te quieren ver, la causa es el orgullo. Si pierdes el empleo, la causa es el orgullo. Si no tienes empleo, la causa es el orgullo. Yo puedo mencionar la lista de pecados aquí. La causa es el orgullo. Y tú me vas a decir, no, pastor, no. El asunto es que al orgullo nosotros no le llamamos pecado. Le damos otros nombres. Pero nos olvidamos que el orgullo es la causa de nuestra infelicidad en esta tierra. Te sientes solo, la causa es el orgullo. Sientes que nadie te quiere, la causa es el orgullo. Sientes que nadie te acepta, la causa es el orgullo. No, pastor, ¿cómo va a ser? Y voy a probarlo esta noche. Solo que nosotros miramos al orgullo con ojos muy bondadosos. A los otros pecados los miramos con ojos de odio, de asco. Ay, qué asco los pecados. Pero al orgullo, oh, qué bonito. Porque te voy a hacer una ilustración, solo para hacerte entender.
Vamos a decir que en una junta de iglesia, pastor, están buscando un anciano y tienen dos nombres, por decir, Ricardo y Pedro. Ojalá que aquí nadie se llame ni Ricardo ni Pedro. Bueno, Ricardo y Pedro. Y no saben, están entre los dos. ¿Por quién? ¿A quién lo elegimos? ¿A quién lo elegimos? Entonces un hermano levanta la mano y dice así: bueno, yo creo que de los dos Ricardo es mejor. Es un poquito orgulloso, pero está bien. Muchas veces puede suceder eso. Pero ¿cómo sería si alguien levantase la mano y dijera así: de los dos Ricardo es mejor? Es un poquito homosexual, pero está bien. Ah, no, eso no pasa. Eso no puede pasar, porque homosexual, un poquito orgulloso pasa, ¿no? Un poquito homosexual no pasa. Pero a los ojos de Dios, el orgullo es peor que el homosexualismo, porque el orgullo genera el homosexualismo. El homosexualismo nace del orgullo. Pero tú te das cuenta la escala de valores nuestros. El que robó, ese no tiene perdón. El que adulteró no tiene perdón. El que mató no tiene perdón. El orgulloso, sí, pobrecito, pues déjalo un poquito orgulloso. Ah, qué bonito, un poquito orgulloso. Orgullo es la loca idea de que puedes vivir solo. Orgullo es la loca idea de que no necesitas de Dios. Es fácil, ¿sabes? El orgullo nos lleva a pensar que yo valgo más. Tú te casas con una persona, la amas con todo tu corazón, pero en el fondo, tal vez ni te das cuenta. Tú crees que tú eres mejor. Yo soy el esposo, yo mando, yo valgo más. No lo dices, pero aquí adentro, porque es interesante nuestro mundo. Nuestra cabeza tiene dos lados, figurativamente. De aquí para frente es el archivo vivo. Tú te acuerdas de todo lo que está aquí. De aquí para aquí te acuerdas de todo. Pero de aquí para adentro es el archivo muerto. Tú no te acuerdas. Pero todo lo que ha pasado en tu vida, desde el día que has nacido, está registrado aquí, en el archivo muerto. Cuando tú tenías un mes de nacido y tu papá y tu mamá pelearon, y en el momento de cólera uno dijo: maldita la hora que nació ese niño. Ellos podrían haber pensado así: tiene un mes, no entiende nada. Pero esto está registrado aquí. Y entonces cuando tú creces, desde aquí adentro, ese recuerdo sale para aquí, para el presente. Tú no lo puedes identificar porque tú no te acuerdas, porque está en el archivo muerto. Pero eso te perturba, no eres feliz, porque desde adentro hay alguien que te dice, te grita: no vales, maldita la hora que viniste al mundo, maldita la hora que viniste al mundo. Y tú tratas de descubrir, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué soy negligente? ¿Por qué? ¿Por qué nada me da resultado? Y es el grito interior. Entonces, queridos, ¿qué pasa? Hay muchas cosas, te casas en el matrimonio, en el hogar. Tú no lo dices, tú ni te atreves a pensarlo, pero allí adentro está: yo valgo más. Yo valgo más. Y ese yo valgo más aparece en el momento de las relaciones humanas entre esposa y esposo. A veces por detalles tontos, nuestro carácter está deformado. Cuando Dios nos creó, nuestro carácter era perfecto. Nosotros reflejábamos el carácter del Padre. Cuando la Biblia dice el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, era el carácter. Un carácter lindo, bonito, maravilloso, que se comunicaba, que se relacionaba bien. Pero cuando nos separamos de Dios, nuestro carácter se deformó. Hoy día tenemos un carácter deformado, un carácter horrible.
sabemos esconder bien ese carácter, especialmente en público, lo disfrazamos bonito, pero en la casa, ahí nos mostramos los verdaderos. Por eso dicen que el mejor lugar para predicar un sermón, el mejor lugar para predicar un sermón es aquí, porque aquí todos son santos. El lugar más difícil para predicar un sermón es en la vida diaria, en la relación con los hijos, con el patrón, con el empleado, con el vecino, con el compañero, con la esposa. Porque ahí estamos sin máscaras. Querido, piensa en un problema que estás enfrentando en la vida en este momento. Piensa. El origen de ese problema es el orgullo. Es el orgullo. Mira, a veces tú discutes con la esposa. Y pues, ¿quién no discute con la esposa? Si yo les preguntara esta noche, a ver, levanten la mano los que nunca discuten, por favor no levantes la mano. Porque si levantas la mano, de dos, una. O eres un tremendo mentiroso, o entonces eres un pobre dominado. Porque cuando en un matrimonio uno domina al otro, a veces lo domina completamente, que el otro pobrecito no dice ni pío. Pues ahí ¿qué discusión va a haber? Ahí no hay discusión, porque uno absorbió al otro y eso no está correcto, eso no es cristiano. Pero en un hogar donde los dos respetan uno la personalidad del otro, ¿cómo es que no va a haber discusión? Porque tenemos mentalidad diferente, cabeza diferente. Hay una cosa, hombre y mujer no son iguales. Por favor, coloquen eso en la cabeza, no son iguales. Son desiguales e incompletos para que juntos sean un ser humano completo. Ambos se necesitan. Cuando yo digo no son iguales, no estoy diciendo que uno manda, uno vale más que el otro, sino que ambos son incompletos. Dios nos ha hecho incompletos para que juntos seamos completos. Pero esa lucha de que quiero ser igual al hombre, no puedes. No puedes. Y yo quiero ser igual a la mujer, no puedo. Por más que yo quiera quedarme embarazado, no puedo. Porque Dios me ha hecho hombre. Pero mi esposa puede. Ahora, porque mi esposa puede quedarse embarazada y yo no, ella vale más que yo. No. Hay cosas que solo el hombre puede, hay cosas que solo la mujer puede. Pero ¿qué es lo que el feminismo enseña? ¿Somos iguales? No. Porque la mujer tiene cabeza de mujer y el hombre tiene cabeza de hombre. Y gloria a Dios que es así. Porque últimamente los hombres están queriendo tener cabeza de mujer. Y ahí se meten en problemas. Somos diferentes. Por eso yo les digo a los hermanos hombres, varones, no traten de entender a la esposa. Nunca la van a entender. Porque para entender a la esposa tendrían que tener, nosotros los hombres tendríamos que tener cabeza de mujer. Pero tenemos cabeza de hombre. Entonces, ¿cómo con una cabeza de hombre vas a entender la cabeza de la mujer? No puedes entenderla. Porque trabajan de manera diferente. Porque, ¿qué significa para el hombre que le den una florcita? No significa nada. Agarra la flor, la tira a la basura. Ahora, dale a una mujer una flor, la derrites. Es cabeza diferente. Entonces, no trates de entender. Las mujeres no fueron creadas para ser entendidas, fueron creadas para ser amadas. Ámala como es. Ámala como es. Pero ¿qué pasa? El orgullo no nos deja hacer eso. En un momento de discusión, maldita la hora que te conocí. No, tú no piensas así, pero en la hora de la rabia, llevado por el orgullo, maldita la hora que te conocí.
¿Sabes lo que hiciste en ese momento? Agarraste una navaja a tu esposa, no con la navaja literal, pero con tus palabras, le hiciste un tajo de la cabeza hasta abajo. Solo que 2 segundos después de la tontería que has dicho, te das cuenta de lo que has dicho. Y te das cuenta que no deberías haber dicho. Entonces, ¿qué haces? Ay, perdón, mi amor. ¿Perdón? ¿Qué perdón? Ya abriste la herida, ya la sangre se está esparciendo. Perdón no resuelve, ya hay que correr ahora al hospital. Hay que coserla, hay que meterle anestesia. Después una semana después hay que sacar los puntos. Después hay que colocar antibiótico, hay que esperar que cicatrice. Y así mismo la vida toda estará la cicatriz de arriba abajo. No es con perdón que ya resolviste el problema. Pero pastor, ¿qué hago? El otro día un hombre llorando porque se dio cuenta después de hablar de lo que había hecho. Me dice, pastor, pero maldito carácter. Efectivamente, maldito carácter. Es el orgullo. Es el carácter deformado. Y lo peor es que entramos a la iglesia y cuando entramos a la iglesia tratamos de abandonar todos los pecados, menos el orgullo. Cuando el orgullo es el papá de todos los otros pecados. Y eso es lo que pasaba con los discípulos. Mira, en aquel tiempo los discípulos estaban en la iglesia o no. ¿Eran miembros de iglesia o no? ¿Eran líderes de iglesia o no? Y vinieron a preguntar ¿quién? ¿Qué? ¿Quién vale más? ¿Quién puede más? ¿Quién manda más? Y ay, si alguien no diezmara completo, ahí ellos estaban atrás. Ay, si alguien transgrediese el sábado, ellos corrían para allá. Ay, si alguien, ellos, pero todos llenos de orgullo. Y Jesús, que era un maestro y un padre de amor, les dice, llamando Jesús a un niño, porque Jesús usaba mucho las ilustraciones, llama a un niño y lo coloca en medio de ellos. Dice, Jesús llamando a un niño lo puso en medio de ellos para que lo vean y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué estaba queriendo decir Jesús? Si no os volvéis como este niño, en ese caso el niño era símbolo de ¿qué? De inocencia. Hay muchos adultos que son inocentes, tan inocentes que los engañan a los pobrecitos, tan inocentes que cuando reciben un email diciendo has ganado una herencia de 10 millones de euros, mándame tu cuenta bancaria para depositar, mandan. Pero que un niño. Entonces la inocencia no es exclusividad del niño, el adulto también puede ser inocente. Entonces Jesús está colocando aquí al niño como ejemplo de qué. Eso es lo que necesitas. Ni siquiera humildad, porque ahora, miren, vamos a tomar a ese niñito que está en los brazos del Señor. ¿Cómo se llama tu hijito? Tú que estás ahí. Sí, ¿cómo se llama él? Brendan, muy bien. Esta es una ilustración. Vamos a agarrarlo a Brendencito y lo llevamos a los Everglades, ahí, al bosque, y lo dejamos ahí. Pero le dejamos agua, le dejamos comida, le dejamos todo, una mochila, un insecticida para matar mosquitos, lo dejamos todo, a Brendencito. ¿Cuántos años tiene él? 3 años, lo dejamos ahí. ¿Tú crees que Brendan va a sobrevivir? Pero si tiene todo, ¿va a sobrevivir? No sobrevive. ¿Sabes cuál es la característica que destaca más de un niño? Es su incapacidad de sobrevivir solo, su dependencia de otro. Ahora viene Jesucristo y les dice así, ¿qué pasa con ustedes
Es el orgullo el problema. Uno quiere valer más que el otro, uno se cree más importante que el otro. Ese es el problema en el matrimonio, ese es el problema en el empleo. Pero si tú quieres entrar al reino de los cielos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que volverte dependiente. Tienes que reconocer que no eres nada, que no puedes nada. Tienes que aprender a depender de Jesús para todo. Entonces, cuando te sientas como un niño que no puedes hacer nada y que solo Jesús lo puede hacer por ti, ahí vas a entrar al reino de los cielos. Porque quien te va a llevar es Jesús, no eres tú que te vas a meter por la ventana. Dependencia. Oh, querido, tú eres precioso a los ojos de Dios. Tú vales mucho a los ojos de Dios. Tú eres importante para Dios. Yo sé que a veces la vida golpea, ¿sabes? A veces la vida te da un golpe así en el hígado que te deja trastabillando sin aire. No sabes qué hacer. Hay momentos en la vida en que tú literalmente no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. Te desesperas, te angustias, te sientes solo, te sientes rechazado, te sientes abandonado. Y en esas horas la primera pregunta que te haces es: ¿dónde está Dios? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Pero es que tú luchas para salir del problema y no te das cuenta que Él está ahí. Pero para que Él pueda hacer alguna cosa por ti, tienes que volverte como un niño. Tienes que volverte dependiente. Tienes que parar de correr de un lado para otro. Tienes que aceptar la ayuda de Él. Tienes que dejar que Él te guíe, que Él te lleve. Pero los seres humanos desde pequeñitos somos independientes. Yo me acuerdo cuando mi hijo mayor era pequeñito, así de 2 años, 3 años tal vez, como Brendan. Mi esposa se había ido, me dejó cuidando al niño, yo estaba estudiando, pero de reojo lo estaba observando, y él yendo de aquí para allá, y yo aquí observándolo y estudiando, y de repente le hizo caer un florero de cristal que nos habían regalado en las bodas. Mi esposa le gustaba mucho ese florero, pero el florero cayó, se hizo pedacitos. Ahora, yo, para que él no se asuste, porque observé que lo primero que él hizo cuando cayó el florero fue mirarme a mí, como diciendo, ojalá que no haya visto. Pero ¿cómo no iba a ver? Pues. Y yo, para no asustarlo, me hice al que no vi. Y cuando él se dio cuenta, entre comillas, que yo no había visto, ¿qué hizo? Comenzó a recoger los vidrios, los pedacitos, queriendo juntar, queriendo reconstruir. ¿Y qué es lo que consiguió? Se cortó la mano y la sangre comenzó a salir. Y ahí, en su desesperación, sangrando, vino donde mí. Y pues yo lo recibí, lo llevé al baño, lo comencé a curar. Mi hijito estaba chiquito, no podría entender lo que quería decirle. Pero yo le dije: mira, hijito, en la vida muchas veces vas a romper muchos floreros. Pero cuando rompas los floreros, no trates de reconstruirlo tú. Ven a mí. Ve a Dios, tu Padre de amor. Él va a reconstruir tu vida. Y una vez él, como dicen en Brasil, pisó una bola, ¿no? Escorregó feo, cayó feo. Pues cuando todo pasó, porque te digo una cosa, cosas malas te pueden pasar en la vida, pero todo pasa. No te desesperes. Hay momentos en que puedes pensar que no tienes para dónde ir. Todo pasa en esta tierra. Y cuando pasó la tormenta, él me dijo: mira, papá, yo nunca entendía lo que tú predicabas,
Te escuchaba predicar y tú decías así: solo Jesús puede salvarte, solo Jesús puede ayudarte. Cuando no tengas qué hacer, levanta los ojos, solo Jesús. Papá, para mí eso era bonito, pero yo no lo entendía hasta que me quedé solo, hasta que mis recursos humanos fallaron, hasta que me sentí perdido. Y solo entonces entendí lo que tú decías cuando hablabas: solo Jesús, solo Jesús. Yo encontré hace muchos años un hermano que me criticaba, me daba palo: porque predicas un evangelio barato, porque predicas solo la gracia, porque predicas un evangelio sin sustancia, porque no predicas las verdades de la iglesia. Aquellos hermanos rígidos, celosos. Y un día lo descubren en pecado, lo llevan, lo disciplinan, y voy a visitarlo. Y me dijo: ¿qué desea? Solo orar contigo y decirte que te amo. Y él empezó a llorar y me dice: pastor, yo jamás podría haber entendido lo que usted predicaba. Hoy día entiendo, porque hoy día solo Jesús. En este momento ni la ley dominical, ni el decreto dominical, ni nada me ayuda. En este momento solo Jesús. Tú eres lindo, querido. Que la vida te maltrató, que la vida te golpeó. ¿Qué importa? Que tu carácter es horrible, que has querido cambiar pero no puedes cambiar. ¿Qué importa? Lo que importa es: ven a Jesús. Pero no vengas a Jesús preguntando quién es el que vale más. Ven a Jesús como un niño, diciendo: Señor, yo no puedo. Si tú me dejas, yo estoy perdido. Yo no puedo. Y es porque no puedo que vengo a ti. Y Jesús te va a abrir los brazos y te va a recibir y va a curar tus heridas, te va a limpiar la sangre, te va a reconstruir y te va a enseñar a vivir una vida de victoria. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque un día ustedes ya se levantaron, ya fueron adelante y ya le entregaron la vida a Jesús. Esta invitación es para ti, que eres un amigo, una amiga precioso, que esta noche está empezando a conocer el evangelio, estás empezando a estudiar la Biblia, estás empezando a ir a un foco de luz, o esta noche has aceptado la invitación de un vecino, de un amigo, de un pariente que te ha dicho: mira, vamos a la iglesia, te va a hacer bien el mensaje, y te has levantado, has dejado todo y has venido aquí. Pero esta noche quieres decirle: Señor, yo me entrego a ti, yo quiero sentirme un niño en tus brazos, yo quiero que hagas tú por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Si quieres entregarle el corazón a Jesús, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante, porque yo quiero hacer una oración especial por ti aquí adelante. Vamos al texto bíblico, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer
como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Interesante cómo Pablo termina este texto. Dice, yo quisiera que cuando Cristo venga yo tenga la seguridad de que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. Debe ser triste querer pensar que se encontró cuando no se encontró nada. Pensar que se logró cuando no se logró nada. Uno de los sentimientos más trágicos de la vida es la frustración. Cuando tú confías en una persona y esa persona no es nada de lo que tú pensabas que era. Cuando tú encuentras un trabajo y ese trabajo no es nada de lo que pensabas que era. Cuando tú hiciste algo soñando con encontrar y solo encontraste el vacío. La vida está llena de frustraciones todos los días y solo Dios puede abrirte los ojos para que no seas frustrado. Yo creo que la vida espiritual también tiene frustraciones terribles. De acuerdo a Pablo, cuando Cristo venga, hay mucha gente que pensó que había sido una buena cristiana y sin embargo estará perdida. Eso es terrible. Que tú pensaste que caminaste en el camino, que tú hiciste todo lo que tenías que hacer para salvarte y cuando Cristo venga, estés perdido. Por eso Pablo dice, yo quisiera que cuando Cristo venga, yo no haya corrido en vano, yo no haya trabajado en vano, yo no me haya esforzado en vano. A veces yo veo a los miembros de la iglesia, todos son sinceros, lindos y maravillosos y creo que todos quieren ir al cielo. Pero algunos, por ejemplo, piensan que si usan batería no van a ir al cielo. Otros creen que si oran de pie no van a ir al cielo, tienen que orar solo arrodillado. Otros creen que si celebran su cumpleaños no van a ir al cielo porque es de origen pagano. Otros creen que si en Navidad arman el arbolito de Navidad no van a ir al cielo porque eso es pecado. Y son personas sinceras. Las personas sinceras tratan de como hasta de adivinar, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces están queriendo descubrir qué cosa es pecado para evitar el pecado. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Yo siempre digo que hay cristianos que enfrentan la vida cristiana así, ¿ve? Como que ellos tienen que llegar al púlpito. Todo el suelo está lleno de huevo crudo. Y tienen que llegar al púlpito, pero sin quebrar un huevo. Ahora, ¿cómo la hacen? ¿Cómo llegar al púlpito? Pisando los huevos, pero sin quebrar un huevo. Pero hay cristianos que viven su vida cristiana así. Viven así. No puedo. Resulta que en el camino quebran todos los huevos. Y la vida cristiana no es una cosa difícil de ser vivida. La vida cristiana es linda, simple, bonita. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana es una relación de amor con Cristo. Una relación de amor con Cristo. Tú no tienes que tener miedo de Dios. Tú tienes que ser atraído por Él. Tú tienes que tener alegría de servirlo. No tienes que tener miedo de perderte. No tienes que tener miedo de que si no andas bien te va a castigar. No, porque
No existe ese Dios que algunos imaginan, porque para algunos Dios está sentado en su trono, mirando a la tierra con una vara en la mano. A ver, ¿quién se porta mal? Y al que se porta mal, y ese varazo es falta de empleo, enfermedad, problemas en la casa, problemas con los hijos. Entonces, hasta cuando se choca tu carro, piensas que es el castigo de Dios, que alguna cosa está mal en tu vida. Tu hijo se enferma, ¿qué habré hecho? ¿Por qué Dios me está castigando? Perdiste el empleo, ¡ay, Dios me está castigando! Te enfermaste por alguna razón, ¡ay, Dios me está castigando! Sabes que el ser humano ha desfigurado completamente el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Te va a llevar tiempo entender esto, que Dios es amor. La Biblia no dice que Dios tiene amor. La Biblia dice que Dios es amor, es amor. Para nosotros Dios está aquí y su amor está aquí. Pero para el escritor bíblico, Dios está aquí y su amor. Dios es amor. No puede separarse el amor de Dios, porque Dios es amor. Y para que lo entiendas te voy a hacer un ejemplo bien tonto. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. ¿De qué está hecho mi traje? De paño, de tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este púlpito? De madera. Ahora viene la ilustración tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? Pues esa ilustración es una ilustración tonta, porque Dios no está hecho de nada. Dios es Dios. Dios nunca fue hecho. Pero estoy haciendo la pregunta tonta solo para que entiendas. Y si Dios estuviera hecho, ¿de qué estaría hecho? ¿Cuál sería la materia prima de su ser? Amor. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice que Dios es amor. Dios te ama. Te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Y si estás enfermo, o si estás sin empleo, o si estás endeudado, o si tu esposa se fue, o si tu hijito murió, no es porque Dios no te ame, porque Dios te va a amar siempre, siempre, siempre. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame, porque Él ya te ama, sin que hagas nada. El amor de Dios no es por merecimiento. Pero así como no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, porque Él ya te ama, tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar. Nunca te va a dejar de amar. Porque por ahí, cuando tú eras niño, tus papás decían, pórtate bien, porque si no te portas bien, Dios no te va a amar. ¿Cómo que Dios no te va a amar? Y a veces no podemos librarnos de eso hasta cuando somos viejos. Y pensamos que cualquier cosa mala que nos pasa es porque Dios dejó de amarnos. Mira, el día que Dios deje de amarte, deja de ser Dios. Porque Dios es amor. Y si Dios es eterno y Dios es amor, su amor es eterno. Su amor nunca se va a acabar. El otro día alguien me dijo, pastor, entonces, pues, ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo, porque Dios me ama. No, querido, no vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor de Dios, no te estoy hablando de la salvación. ¿Qué cosa es la salvación? Es tomar el amor de Dios, es apoderarte del amor de Dios. Dios te ama, pero si tú no te apoderas del amor de Dios, ese amor no te sirve para nada. Y te voy a hacer una ilustración. En el Brasil, el país donde vivo, el río Amazonas desemboca al Océano Atlántico. El río Amazonas nace en el Perú, en las alturas del Perú, cerca de Machu Picchu. ¿Cuántos han estado en Machu Picchu? A ver, levanten la mano. Oh, mira, tanta gente ahí, en las montañas de Machu Picchu.
nace como un hilo de agua, un riacho que ni es riacho, es un hilo de agua. Pero va bajando, 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 y ahí se junta con otro riacho, y ya se vuelve un río, se junta con otro río, y sale del Perú y entra al Brasil. Y ahí en el Brasil se junta con otros afluentes. Y cuando llega al Océano Atlántico, el río Amazonas es un río gigantesco. De tal manera que si tú te paras en una orilla, tú no puedes ver la otra orilla, de tan lejos que está. Entonces el río Amazonas es agua dulce, entra al mar con una fuerza, pero con una fuerza descomunal, que durante 200 kilómetros no se mezcla el agua dulce del Amazonas con el agua salada del mar, no se mezcla. La fuerza del río es tan grande que sigue agua dulce, claro que después de los 200 kilómetros ya se va diluyendo el agua dulce, se va mezclando con el agua salada. Pero el otro día hubo un naufragio, una embarcación naufragó y salieron a buscar a los sobrevivientes, y después de 3 días los encuentran en una lancha de jeve con el labio partido, todo quemados por el sol. Y cuando el capitán llegó para rescatarlos, ellos lo primero que dijeron: agua, por favor, agua. 3 días sin tomar agua, agua. Y el capitán les dice: pero ¿y por qué no toman? Ustedes están rodeados, están en el río Amazonas hace rato, rodeados de agua dulce, muriendo de sed. Pues el amor de Dios es igualito. El amor de Dios te rodea, te envuelve. Nunca te deja de existir. Dios te ama. Pero para que te sirva, tienes que tomarlo. Tienes que aceptarlo. Tienes que abrir tu corazón. Y cuando yo te digo, abre tu corazón a Dios, no te estoy diciendo cambia religión. Te estoy diciendo, entrégale tu vida a Dios. Deja que Dios te guíe. Dile públicamente a Dios: Señor, yo te amo, yo quiero vivir para ti. Y si tú haces eso, ahí entra Dios a tu corazón y revoluciona tu vida. Miren cómo Pablo comienza el versículo de esta noche. Dice así: por tanto, amados míos, ahí está lo bello del Evangelio. Por tanto, amado mío. Pablo dice: yo te amo porque Jesús me ama a mí. Por tanto, amados míos, porque el Evangelio es una relación de amor entre Cristo y tú. Pastor, y si Dios me ama, ¿por qué estoy enfermo? Porque hay gente mala que nunca se enferma. Y yo no te puedo decir, Señor, que yo soy un santito que no hago nada de malo, pero así perverso, yo nunca he sido. ¿Y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué mi hijito murió? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Porque nuestra mente nos dice que, pues si fuiste un perverso de esos matadores, asesinos, miserables, pues merecerías sufrir. Pero si yo no he sido así, ¿por qué tengo que sufrir? Entonces el problema es que a veces en medio del dolor, tú comienzas a dudar del amor de Dios. Y piensas que porque el sufrimiento tocó tu vida, Dios dejó de amarte. Dios no dejó de amarte. Y ahora viene Pablo y dice: amados, amados míos, porque ustedes son amados de Dios, son amados míos. ¿Cuál es el beneficio del Evangelio? ¿Cuál es el beneficio de entregarle la vida a Jesús, de rendirse a Dios? No es que te cura del cáncer, que si Dios quisiera puede hacerlo. Nunca dudes del poder de Dios. Dios puede hacer maravillas, querido. Tú jamás te atrevas a dudar del poder de Dios. Estás endeudado con $50,000 y no puedes qué hacer, ya no sabes qué hacer. Esta noche puedes ir y de repente alguien toca tu ventana y miras y un cuervo trayendo en su pico $50,000. Dios puede hacer, no te rías, porque si tú lees la Biblia vas a encontrar eso.
Elías muriendo de hambre, ay Señor, te has olvidado de mí. Aparece un cuervo trayéndole en el pico un pedazo de gluten. ¿Ah? Dios es Dios. Daniel es arrojado al foso de los leones hambrientos. Los leones llegan y en lugar de comerse, comienzan a lamerle las manos. Tú jamás... ¿Se acuerdan del pastor Jerry Patzel, que era presidente de esta unión, ¿no? De la otra, ¿no? Pastor Jerry Patzel murió con cáncer, pero él dijo una cosa interesante una vez, hablando de milagros. Él decía, yo no sé por qué hay gente que no cree que una ballena, vamos a decir que sea ballena, la Biblia dice un gran pez, ¿no? Él decía, no sé por qué hay gente que no cree que una ballena se lo tragó a Jonás, lo tuvo en su barriga 3 días y después lo arrojó vivo. Él decía, yo no sé por qué hay gente que no cree en eso, porque conociendo al Dios que yo conozco, decía él, si la Biblia dijera que Jonás se tragó a una ballena, lo tuvo en su barriga 3 días y después la arrojó vivo, yo creería, porque yo sé quién es mi Dios. Y ese hombre murió con cáncer. ¿Puedes entender eso? Entonces, ¿por qué Dios no lo curó? Claro que lo curó. No lo curó del cáncer, porque el cáncer era lo de menos. El terrible problema que cargamos en la vida no es el cáncer. El terrible problema que cargamos en la vida es que empezamos a perder la fe en Dios. ¿Pero qué va a hacer Dios conmigo? Ahí está. Cuando tú abres tu corazón a Dios, Jesús entra en tu corazón y lo primero que te dice es, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Y cómo es la paz del mundo? Que todo tranquilo en tu vida, mucha comida, mucha salud, mucho bienestar, mucho dinero, ahí, eso es paz para el mundo. Pero Jesús dice, yo no doy mi paz como el mundo da, mi paz es otro. En medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de las dificultades, en medio de las crisis, si tú me abres tu corazón, yo entro y coloco paz. Y la tormenta no te asusta. La enfermedad no te asusta, la pobreza no te asusta, la crisis no te asusta, porque yo estoy en tu corazón y yo soy la paz. Y Él nos dejó el mejor ejemplo, porque una noche había tormenta en el mar de Galilea y sus discípulos desesperados, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y Él estaba durmiendo, tranquilo. Los otros asustados, vamos a morir, y Jesús durmiendo. ¿Por qué? Porque Él es la paz. Y cuando ese Jesús entra en tu corazón, entra la paz. Y cuando entra la paz, entra la solución a tu problema. Ya les dije que yo trabajé muchas veces, muchos años allá en la selva. Y yo creo que Dios me llevó allá para enseñarme lecciones que de otra manera nunca hubiera aprendido. Y una de las lecciones fue justamente el valor de la paz en el corazón. Yo caminaba porque no había ómnibus, no había camiones, caminaba y llegaba a un lugar, no había puente, entonces atravesaba el río nadando de un lado para otro. Y un día llegué a una aldea llamada Maranqueari, ya estaba ya la aldea, y yo llegué por este lado y quise atravesar el río Perené nadando, y de repente la corriente me comenzó a llevar. Es decir, cuando uno veía el río estaba calmo. Cuando entré me di cuenta que la corriente no se veía, pero se sentía, y me comencé a desesperar, me comencé a asustar, porque es lo que hacemos, ¿no? Y asustado, ¿qué haces? Comienzas a dar manotazo para aquí, manotazo por allá, y cuanto más manotazo das, más te cansas. Menos mal que los hermanos indios se dieron cuenta que yo estaba en problemas y todos se arrojaron y me rescataron allá abajo, ya. Más allá abajo, como a 1 kilómetro, había una catarata pequeña. Si yo caía ahí, estaba muerto, pero ellos me rescataron. Entonces el jefe indio me dio un consejo. Ya una vez que me recuperé, todo, ya pasó el susto, el miedo, me dice, pastor, le voy a dar un consejo.
Cuando usted se está ahogando en el río, cuando usted siente que la corriente se lo lleva, piense así: si me desespero, estoy muerto. Si me desespero, estoy muerto. Porque primer paso para salir de cualquier tormenta: no se desespere. Porque si se desespera, estoy muerto. Ahora tú vas a ver la diferencia entre el que sufre sin Dios y el que sufre con Dios. El que sufre sin Dios se desespera. El que sufre con Dios tiene paz. Y con paz en tu corazón. Y yo ya probé eso en el río muchas veces después. Cuando yo sentía que el agua me llevaba, yo miraba, a ver, ¿qué va a hacer este río conmigo? Lo máximo que puede hacer es seguirme llevando. Tú no sabes flotar, aunque no sepas nadar, no sabes hacer patito ahí, pues deja que el río te lleve. ¿Sabes por qué? Porque el río te va a arrojar a alguna orilla. El río solito te va a llevar a una orilla. Déjate llevar. Pero para eso, tu corazón tiene que estar lleno de paz. Para eso no tienes que estar desesperado. Tienes que confiar. Entonces, si tú entraste aquí lleno de deudas y le entregas esta noche la vida a Dios, tal vez Él no te va a mandar el dinero, pero te va a colocar paz en el corazón. Y vas con paz en tu corazón y vas a ver cómo miras la vida de otra manera. Porque sin paz en tu corazón, ¿qué hacías en la noche? Ay, me suicido. Ay, la muerte es la única. No, tal vez puedo robar. No, tal vez. Desesperado. Comienzas a buscar tus métodos humanos de pagar la deuda. Pero ahora con paz en tu corazón, Dios mío, ¿qué hago? Y ahí viene la solución divina cuando tú menos imaginas. No importa cuál es el problema que has traído esta noche aquí, hay solución para ti. Pero tienes que entregarle el corazón a Jesús. Por eso es que todas las noches yo digo a las personas: levántense y vengan, levántense y vengan. ¿Por qué? Porque el otro día alguien me dice: pero pastor, ¿por qué usted insiste tanto en que las personas vayan adelante? Por un motivo. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo: si tú confiesas mi nombre delante de los hombres, yo voy a confesar tu nombre delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que todos queremos que Jesús confiese nuestro nombre delante del Padre, pero nosotros tenemos vergüenza de levantarnos, venir y confesar el nombre de Jesús delante de los hombres. No tengas miedo de entregarte a Jesús, de confiar en Él, de darle tu vida. Tú no vas a perder nada. Y cuando abres el corazón, la paz entra. Y ahí con paz en tu corazón tú contemplas la vida de otra manera. Pero vamos a la esencia del texto. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. En la iglesia de Filipos había un problema. Muchos hermanos parecían buenos cuando todos los veían, pero cuando nadie les veía, no eran nada de lo que parecían cuando todos les veían. Ahora, ese problema no es de los filipenses, ese es nuestro problema, querido. Nosotros cuando nos ve la gente, oh, somos buenos esposos, corteses, maravillosos, todo lindo. Y cuando nadie nos ve, ese problema es el problema del ser humano. El ser humano es así. Al ser humano natural le gusta fingir, le gusta aparentar, le gusta disfrazar, le gusta camuflar. Él no es auténtico. Interesante. Cuando somos niños, somos auténticos. Todos somos egoístas cuando nacemos, porque nacemos separados de Dios por la naturaleza pecaminosa que traemos. No existe pecado original en el sentido de que porque naciste eres
un pecador y estás condenado. En ese sentido no existe pecado original, pero sí existe pecado original en el sentido de que cuando naces, ya naces trayendo una naturaleza egoísta. Te puede parecer terrible decir que esa bebita bonita que está en los brazos de ese amigo que está entrando sea una niña egoísta, pero tan bonita, pequeñita, ¿cómo ser egoísta? Pero infelizmente así es el ser humano. Todos nacemos egoístas, con naturaleza pecaminosa. Y si tú quieres un ejemplo, coloca en una mesa, porque la vida es así, nacemos egoístas y a medida que vamos creciendo, de niños nos mostramos egoístas, sin problema ninguno, nos mostramos egoístas, pero a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo a esconder nuestro egoísmo, a disfrazar nuestro egoísmo. ¿Quieres una experiencia? Coloca en una mesa 6 pedazos de pastel y 5 niños. Cada uno agarra su pedazo y come lo más rápido para agarrarse el pedazo que está sobrando. Porque son egoístas, pero auténticos. No se esconden, no se disfrazan, se muestran. Pero colocas 5 adultos y 6 pedazos de pastel. Ahí es diferente, cada uno agarra, come, todos terminan, está sobrando uno, nadie agarra. Ahí uno dice, agarra tú, no, tú. En el fondo todos se mueren de ganas de comer. Quiere decir que todos estos 5 adultos son maravillosos, nobles hombres cristianos de Dios. Son 5 egoístas que aprendieron a disfrazar. Porque así es el ser humano. No te sientas pecador, así soy yo, Jorge, todos somos así, por naturaleza. Entonces, delante de las personas, mostramos una cara. Cuando estamos solitos, somos otros. Ahora, el hecho de que somos así, no quiere decir que eso está correcto. Porque ahí entra el poder del Evangelio. El poder transformador del Evangelio. Y el plan divino no es que las personas estén ahí mostrando que son buenos cristianos, sino que sean cristianos de verdad, que sean victoriosos de verdad, que no haya nada que te amarra, nada que te esclaviza, que seas libre, porque uno de los secretos para tener paz en el corazón es tu libertad. Tienes que estar libre de sentimientos negativos, libre de pensamientos negativos, porque a veces nosotros queremos la sanidad del cuerpo, pero no queremos la sanidad del alma, cuando la sanidad del cuerpo es un resultado de la sanidad del alma. Tienes que estar curado por dentro para que estés curado por fuera. Tu más grande necesidad no es la curación del cuerpo, sino la curación del alma. ¿Y por qué todo esto? Por un motivo simple. Pablo dice, ocúpate de tu salvación. Quiero que te portes bien, no solo cuando yo estoy, sino cuando yo no estoy. Pero para esto, ocúpate de tu salvación. Y dice, pero con temor y con fervor. Entonces viene aquí una pregunta. En la vida cristiana, ¿tengo que esforzarme o no? Y esa es una lucha entre los cristianos. Porque vienen unos cristianos y dicen, no tienes que esforzarte, tienes que confiar solamente en Jesús. Ahí vienen otros y dicen, no, que Jesús, claro que hay que confiar en Jesús, pero hay que esforzarse. Entonces nuevamente hay 2 grupos dentro de la iglesia, unos que creen que hay que esforzarse para no caer en el pecado y otros que no hay que esforzarse para no caer porque Cristo lo hace todo por nosotros. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice así? Mientras yo estoy viajando, no quiero que te portes bien solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. Y mientras estoy viajando, ocúpate en tu salvación con temor y fervor. Está hablando de esfuerzo. En otra parte Pablo dice, ainda no resististe hasta sangrar. Qué terrible. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla. Quiere decir que la vida cristiana es una batalla, una lucha permanente. Y en una lucha hay que esforzarse o no.
¿Hay lugar para el esfuerzo del cristiano en la vida espiritual? Claro que hay. Solo que hay dos batallas en nuestra vida. Y tal vez el versículo 16 explica porque dice así: asidos de la palabra de la vida, asidos de la palabra de Dios. Entonces ya dijimos, mira, desde la primera noche venimos diciendo eso. Aquí está Jesucristo. Tú ve a Jesús, agárrate de Jesús, abrázate de Jesús. No te separes de Jesús. No te separes para nada. Y ahí vas a vivir una vida victoriosa, porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, entre la justicia y la injusticia? Entonces en Cristo tu vida es una vida victoriosa. El problema es que con la naturaleza que hemos nacido no nos damos cuenta y ya estamos separados de Jesús. Y al separarnos ya estamos cayendo. ¿No quieres caer? No te separes de Jesús. Tu secreto está, no te separes de Jesús. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos separamos de Jesús y cuando viene la tentación, ahí solito queremos el dominio propio, la fuerza de voluntad. No voy a caer y no voy a caer. Le he dado mi palabra a Dios que ahora sí, ya nunca más. Puedes hacer lo que tú quieras, vas a caer. Y en la peor de las hipótesis, si vencieras, esta victoria no te vale de nada, porque es tu justicia humana. Y tu justicia para Dios es como trapo de inmundicia. Entonces, tu única solución es Cristo. Ahora viene la pregunta: ¿hay lugar para el esfuerzo en la vida cristiana? Claro que lo hay, pero no aquí, porque esta guerra la vas a perder. Hay lugar para el esfuerzo aquí. ¿Para qué? Para no separarte de Jesús. ¿Y qué cosa quiere decir no separarse de Jesús? Pues ese es mi tema del sábado de mañana. ¿Qué quiere decir no separarse de Jesús? Porque hay mucha gente que dice: yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Hay gente que levanta la mano y canta: oh Dios, gloria a Dios, aleluya, yo estoy en Jesús. Eso no es estar en Jesús. Yo no quiero decir que no puedas cantar, canta lo que quieras, pero cantar no es estar en Jesús. Cerrar los ojos: Señor, estoy en ti, eso no es estar en Jesús. Emocionarse y llorar, eso no es estar en Jesús. El estar en Jesús es una cosa práctica que la voy a explicar el sábado de mañana. Pero lo que tienes que hacer, aquí necesitas esfuerzo para estar en Cristo. Aquí no vale que te esfuerces porque vas a fracasar. Y te voy a dar un ejemplo bien práctico. Este es un problema de los hombres, este no es un problema de las mujeres. El amor maravilloso de Dios nos ha hecho diferentes, hombres de mujeres. La mujer tiene mente de mujer y piensa como mujer. Y gloria a Dios que sea así. El hombre tiene mente de hombre y piensa como hombre, y gloria a Dios que sea así. Por favor, mi hermano, no quieras pensar como mujer, porque te vas a meter en problemas. Sé hombre, bien hombre, piensa como hombre, no pienses como mujer. Dios te ha hecho hombre, y a ti, hermana, piensa como mujer. Dios te ha hecho mujer, linda, bonita. No quieras ser hombre. La lucha terrible del feminismo, una lucha tonta, es que el hombre que la mujer quiere ser como el hombre, y entonces el hombre moderno a veces quiere ser como mujer. Y ahí nos metemos en problemas, porque Dios ha hecho al hombre incompleto y a la mujer incompleta para que juntos sean completos. ¿Cómo vas a entender a tu esposa con cabeza de hombre? Nunca la vas a entender. No trates de entender a tu esposa, te vas a volver loco. Las mujeres no fueron creadas para ser entendidas, fueron creadas para ser amadas. Ama a tu esposa, no trates de entenderla, ámala. Porque con tu cabeza de hombre, ¿cómo vas a entender? Porque para la mujer hay cosas simples, detalles bonitos de la vida que significan mucho. Si tú agarras una rosa linda de estas y le entregas a tu esposa, la haces llorar de emoción. Pero para ti, ¿qué significa una rosa?
Que alguien te traiga una rosa, que te toca. Nada. Que te traigan $100, eso te emociona. Porque la vida está hecha. Que la mujer le diga al hombre te amo, para él hasta es una tontería. Aunque quiere ser amado, pero dile a la mujer que la amas, la derrites. Porque son dos mentalidades diferentes. Entonces hay un problema que los hombres tienen que las mujeres no pueden entender. ¿Por qué? Porque mujer es mujer, tiene cabeza de mujer. Alguna vez las hermanas se han preguntado ¿por qué un hombre mira a una mujer y se la queda mirando así, mirando, hasta que desaparece en la esquina? Tú no vas a ver nunca una mujer que mira a un hombre bonito y se queda mirando y jamás vas a ver eso. La mujer puede mirar, ve un hombre bonito y sigue tranquila. Pero el hombre no, el hombre se queda mirando y la palabra de Dios dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró en su corazón. Entonces ese es un problema de todo hermano. Por favor no me digas que no, porque el otro día yo encontré, no pastor, yo ya no. Si tú me dices eso, de dos una, o eres un tremendo mentiroso, o estás enfermo, ve a consultar con el médico. Porque un ser humano normal, claro que va a querer mirar a una mujer, porque es su naturaleza. Y el hecho de que eres cristiano no quiere decir que tu naturaleza desapareció. Cuando Cristo venga, ahí sí, esto mortal será vestido de inmortalidad, pero hasta ahí es una lucha. Entonces te voy a hacer un ejemplo. ¿Dónde tienes que esforzarte? ¿Para qué tienes que esforzarte? Tu problema es mirar a las mujeres. A veces el problema es tanto mirar a las mujeres, pues que entras a otro terreno bien vecino que se llama la pornografía. Y hoy con estos famosos computadores es tan simple, un clic y ya está resuelto. Ya te metiste en el fango. Antes no, antes querías pornografía, pues tenías que ver dónde vendían, pues todo era escondido, era un submundo. Hoy día no, hoy día ya está. Entonces hay muchos cristianos esclavizados completamente. El problema es ese, ya. Ahora te prometes a Dios, no, nunca más, Señor, nunca más voy a mirar a las mujeres. Claro, las voy a mirar, pero no me voy a quedar mirándolas, Señor, yo te prometo. Tomas la Santa Cena, en la Santa Cena le prometes 1000 cosas a Dios. Señor, ahora sí, mi vida es diferente, de aquí para frente soy otro hombre. Y el lunes vas al banco, a las 11 de la mañana abre el banco, estás yendo al banco, ya te falta unos 20 metros para entrar al banco y sale del banco una dama vestida de manera provocativa y para remate es bonita y viene por la calzada para aquí, tú estás yendo para el banco. Ahí comienza la lucha, tu lucha de cristiano. Señor, no voy a mirar, Señor, yo te he prometido que no voy a mirar. Te prometo que no voy a mirar. Y a veces nosotros aprendemos hasta en la iglesia algunos secretos. Dicen que toda tentación dura 3 minutos. Ahí comienzas a controlar tu reloj. O si cuentas hasta 100, pasa la tentación. Hay 1, 2, 3, 4. Y la tentación sigue. Y bueno, y Señor, no voy a mirar. Te cruzas, no miraste. Ay, ya cuando estás ya pensando que ya ganaste, antes de entrar al banco, das una miradita y entras. Y ahora viene Pablo, dice, pórtate bien, no como si estás delante de mí, sino, olvídate que hay alguien mirándote. La victoria no es para mostrarle a otro que has vencido, es para ti. Solito, no que cuando los otros te están mirando. Ahora, ¿cómo sería diferente? Si en lugar de en la mañana decirle, Señor, te prometo que no voy a mirar, le dijera, Señor, te prometo que hoy no me separo de ti, suceda lo que suceda, pero no me separo de ti. Y entonces a las 10 cuando estás yendo, la mujer sale del banco y en lugar de decir, no voy a mirar, te conectas a Jesucristo. Señor, mira, apareció esa mujer,
está bonita, Señor, pero tú sabes que yo soy tu hijo, no puedo hacer eso. Señor, por favor, ayúdame. Y tu lucha, tu esfuerzo, no es para no mirar. Tu esfuerzo es para no separarte de Jesús, para no cortar la comunión con Jesús. Y te vas a dar cuenta que entraste al banco y no miraste. Y esa victoria no es tu victoria, es la victoria de Jesús. Pero es tu victoria. Porque Cristo vivió en ti. Cristo venció en ti. Y eso es para todo en la vida. Yo te he hecho un ejemplo de una circunstancia. Pero para todo en la circunstancia. Es solo decirle a Jesús, Señor, Señor. Él es tu vida. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y es por eso que si queremos una iglesia reavivada, si queremos una iglesia reformada, si queremos una iglesia misionera, tenemos que predicar a Cristo, 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 porque Él es la única solución. No hay otra solución. Todo lo demás nos lleva a caer en una vida hipócrita, en una vida falsa, en una vida de careta, en una vida para afuera, cuando por dentro somos pobres derrotados. Solo Jesucristo es capaz de arreglar las cosas interiormente. Ya te he contado cuántas veces. Yo estaba en mi oficina una vez en Río de Janeiro y entra mi secretaria y me dice, pastor, hay una chica que quiere hablar. No marcó cita, nada, pero está ahí, dice que quiere hablar con usted. Le digo, hazla entrar. Una muchacha enorme, de 1,90 m casi. Bonita chica, bonita, bonita. Pero cuando la miré me pareció que hay algo extraño aquí. Era bonita, pero una belleza que no encuadraba. Y cuando nos sentamos, se sentó frente a mi mesa, me dice, pastor, lo primero que tengo que decir es que yo no soy mujer, yo soy hombre. Yo tenía delante de mí a una dama bella, cabello de mujer, rostro de mujer, voz de mujer, solo que sus movimientos medio extraños. Esa es una de las historias de conversiones más grandes que yo he visto en mi vida. No les voy a contar la historia, pero ese muchacho, queridos, cuántas veces él me decía, pastor, me iba al mar, quería meterme al mar y no salir nunca más de ahí. Cuántas veces a la orilla del mar, en la arena, levanté los ojos a Dios y lloré y le dije, Dios mío, ¿qué culpa tengo yo? Hay problemas en la vida, porque él me decía, pastor, yo con 2, 3 años me gustaba jugar de muñequita, de eso, aquello. ¿Cómo puedo decir, pastor, cómo alguien puede decir que yo con 2, 3 años era? Pero había algo malo conmigo. Nada justifica el pecado. Lo que es pecado es pecado. Y la mayor prueba es que él me decía, pastor, lo peor es que yo no soy feliz. ¿Cuántas veces me he mirado al espejo y me he dicho, es una opción tuya, la iglesia está equivocada, no, todo está mal, tú eres tú acéptate como el pastor, pero no soy feliz. Ya me he intentado matar 3 veces. No tengo paz. La lucha de ese muchacho. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Un día desapareció. Años después. Yo venía de Chile para Brasilia, para en San Paulo, para predicar una noche ahí. Cuando terminé de predicar, un joven elegante, vestido de traje azul marino, me dice, pastor, quisiera hablar con usted. Le digo, mira, hijo, hoy día viajé de Chile, mañana a las 6 de la mañana sale mi vuelo para Brasilia. Para eso tengo que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto. Para eso me tengo que levantar a las 3 de la mañana. Por favor, entiéndeme, no puedo darte tiempo. Él se puso triste y me dice, pastor, está bien. Digo, ¿cómo sabías que estaba aquí yo? Me dice, no, es que yo llamé a su oficina, su secretaria me dijo que usted iba a predicar esta noche, por eso vine aquí, porque yo vine a Estados Unidos solo para hablar con usted.
Le digo, pues si viniste tan lejos solo para hablar conmigo, vamos a entrar un poquito a la sala pastoral. ¿Qué es lo que te pasa? Porque lo veía emocionado, un muchacho elegante, alto, fuerte, bonito, pero emocionado. Me dice, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? No. Me dice, pastor, es que yo ya hablé con usted en su oficina en Río de Janeiro hace muchos años, solo que yo fui vestido de mujer. ¿Se acuerda de mí? Yo jamás me olvidé de ese muchacho. Pero ahora era completamente diferente. Y le digo, pero no puede ser tú. ¿Tú eres esa chica que me visitó? No puede ser. Y él me dijo, pastor, ¿usted no cree en los milagros que predica? Le digo, mira, hijo, no es que no creo, es que es tan bonito lo que me estás diciendo. Y me contó la historia de cómo Dios fue transformando su vida. Y hay una cosa que te digo, mira, no hay nada en tu vida que Dios no pueda transformar. Y cuando Dios tiene que transformar algo en tu vida, no es porque la iglesia dice que tiene que ser así, es porque tú no eres feliz. Y lo que Dios más quiere es que seas feliz. Y tú puedes querer justificar tus actitudes de una manera y de otra manera, argumentar, racionalizar, pero en el fondo no eres feliz. Cuando llega la noche y estás solo, te confrontas contigo mismo, no eres feliz. Y ahí entiendes que tu única salida es colocar tu vida en las manos de Dios. Y Dios puede cambiar tu ser, como cambió la vida de ese muchacho. Pero hay una cosa que me impresionó, y esto es lo que quiero contar. Él me dice, mire pastor, ya pasaron años. Si yo le digo que mi lucha terminó, no terminó, pastor. ¿Cómo quisiera encontrar una chica, enamorarme de ella, casarme? Pero no puedo. Yo todavía me siento atraído por hombres. Quiere decir, la lucha está en mí, pastor. Por la gracia de Dios yo no caigo. Porque he aprendido una cosa. He aprendido a agarrarme de Jesús. Y en el momento de mayor tentación me abrazo de Él. Y lloro con Él y le pido, y de repente cuando me doy cuenta, la tentación pasó. Y Él, emocionado, así con lágrimas, me dice, pastor, ¿cuándo acabará mi lucha? Le dije, hijo, no te preocupes. Tu lucha es tu lucha. Pero tú estás hablando con un hombre que tiene sus luchas. Y yo también, ¿cuántas veces le digo a Dios, Señor, ¿cuándo va a acabar mi lucha? Y yo creo que todos ustedes en algún momento le dicen a Dios lo mismo. ¿Cuándo va a acabar nuestra lucha? Cuando Cristo vuelva. Pero hasta que Cristo no vuelva, por lo que más quieras, agárrate de Jesús. Ve a Él, llora con Él, grita con Él, pero no te sueltes del brazo poderoso de Jesucristo. Entonces Él va a vivir sus obras de victoria en ti. Él es la vid, tú eres el pámpano. Si estás conectado a Él, vas a llevar mucho fruto. Tu única salida es Jesús.